Como decía la iglesia, nuestro Dios tiene una palabra hoy también para nosotros, para su iglesia. Una palabra que ha puesto en mi corazón y en mi mente para compartir con todos nosotros. Y esa palabra está, si me quieren acompañar, en la página de nuestras Biblias 1113, díganme cómo tengo ahí. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y siguientes. Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y siguientes. Díganme cómo tengo por ahí. Apocalipsis 3. Amén. Versículos 7 y siguientes, que dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, dice estas cosas: yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza, y has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y adoren delante de tus pies, y que reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual es el cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Amén. Con esta palabra que se acaba de leer, esta porción de la palabra es un mensaje a la iglesia que estaba en Filadelfia. Es uno de los mensajes a las 7 iglesias. Uno que es mensaje a la iglesia en todo el mundo. A la iglesia en todo el mundo. Y en este mensaje a esta iglesia de Filadelfia, vemos que nuestro Dios deja bien claro que sabe el Señor lo que hace su iglesia. Sabe el Señor lo que hace su iglesia, y por tanto también lo que no hace. Lo que hace y lo que no hace. Iglesia somos todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo de nuestro Dios. No los que se dicen ser cristianos, sino todos los que tienen el Espíritu Santo de Cristo, porque esos somos los verdaderos cristianos. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones. El Señor sabe lo que hacemos y lo que dejamos de hacer a nivel de iglesia individual, personal y a nivel global de la iglesia completa de Cristo en todo el mundo. Porque a nuestro Dios no se le oculta nada, no hay nada que se le pueda ocultar ni esconder. Nuestro Dios también sabe lo que hay en nuestras mentes y nuestros corazones, sabe lo que piensa su iglesia a nivel global y a nivel individual. Lo que hay en su mente y en sus corazones. Entonces, nuestro Dios sabe cómo estamos en todo momento. Sabe si estamos bien, si no estamos bien, si tenemos una necesidad, si tenemos un problema. Nuestro Dios lo sabe, porque tenemos el Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo de Cristo. Así como el conjunto de cristianos en todo el mundo, de verdaderos cristianos, son el cuerpo de Cristo en la tierra. Entonces nuestro Señor sabe qué hay en la mente y en el corazón del cuerpo de Cristo en la tierra. También sabe el Señor si guardamos su palabra. Porque en el versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, es la palabra de Dios.
sus mandamientos. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, mi palabra. Porque muchas personas leen, y muchos cristianas leen la palabra, pero no la guardan. No la guardan. No guardan la palabra. Porque sí, leen, y muchos cogen de la palabra, hacen lo que les conviene, y lo que no les interesa no lo hacen. No lo hacen, dice esto sí, esto no. Así como hay muchos que predican su palabra, la palabra de Dios, y predican lo que les conviene. No consultan al Espíritu Santo. No le preguntan a nuestro Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo predique mañana, el culto de mañana, en la reunión de mañana, con los hermanos? No consultan con el dueño de la obra. ¿Alguien dice amén? Amén. Esta obra no es nuestra. Esta obra no es de los pastores, no es de los ministros, no es de los cristianos. No. Esta obra es de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos administradores, hemos sido llamados con un propósito dentro del cuerpo de Cristo, para su gloria y su honra. Por tanto, tenemos que darle cuentas al Señor. Tenemos que consultar y preguntar al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo enseñe, que yo predique? ¿Cómo tú quieres que yo haga las cosas? En el ministerio, como cristiano, como Señor, ¿qué tú quieres? ¿Cómo tú quieres que yo te sirva? Es nuestro Dios el dueño de la obra, pero es que muchos y muchas se han olvidado. No solamente ministros, sino cristianos. Porque cuando el Señor nos trae a su reino, cuando el Señor nos trae a su reino, cuando nosotros nos hacemos cristianos, no nos pertenecemos a nosotros. Pertenecemos a Cristo, nuestro Dios. Le debemos nuestra vida. Nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha limpiado de pecados, nos ha perdonado, nos ha limpiado y nos ha regenerado espiritualmente por medio del Espíritu Santo, como le dijo el Señor a Nicodemo. Nicodemo, eres maestro de la palabra y no sabes esto. No sabes que hay que nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Nacer de nuevo significa la regeneración espiritual, que al estar muerto en delitos y pecados por causa de la caída de Adán y Eva en el principio, viene arrastrando la humanidad todo ese pecado hasta que la persona acepta a nuestro Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador personal, y nuestro Dios ahí le perdona sus pecados, le limpia de sus pecados, viene el Espíritu Santo dentro de la persona y le regenera espiritualmente, porque aquel pecado lo borra también, no solamente el de Adán y Eva que viene arrastrando, sino todos y cada uno de los que ha cometido esa persona hasta ese momento, hasta ese instante. Ya lo que haga la persona a partir de ahí es responsabilidad de la persona. Pero la palabra de Dios dice y nos enseña a cómo conducirnos a partir de ahí. ¿Cómo conducirnos? Si pecamos, abogados tenemos en Cristo para con Dios nuestro Padre. Pidiéndole perdón de corazón sincero, Señor nos limpia de nuevo de nuestro error y seguimos adelante en Cristo. Pero muchas personas no guardan la palabra de Dios, cogen lo que les conviene, predican lo que les interesa y otros predican por interés. Enseñan por interés. Que no todos son pastores. No todos son evangelistas, no todos son ministros. También hay cristianos que utilizan la palabra de Dios para su beneficio propio. Es más, es muy peligroso eso porque está en juego la salvación. No todos son ministros. No todos son ministros. Los cristianos, todos, seamos ministros o no, tenemos que guardar la palabra y no coger lo que nos conviene y lo que no nos conviene. O cogemos todo o nada. Y si estamos en Cristo tenemos que sujetarnos a la palabra.
como dice la palabra. Nuestro Señor sabe si somos obedientes a Él, a su palabra. Porque el Señor nos dice que no peques. Nos dice que no pequemos. Es lo que nos dice nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si pecamos y añadimos pecado sobre pecado y más conociendo la verdad y morimos en pecado, pues nuestro destino es el infierno. Será el infierno en ese caso. Pero si nosotros hacemos las cosas como nuestro Dios dice en su palabra, tenemos entrada en el cielo, en el reino de Dios. Pero tenemos que hacer las cosas como dice la palabra. Tenemos que conducirnos nuestra vida como dice la palabra. En esta porción de la palabra de Dios, en este capítulo, también dice nuestro Dios, nos dice nuestro Dios, que en las pruebas está nuestro Dios con nosotros. En las pruebas. Por cuanto en el versículo 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo para probar a los que moran sobre la tierra. La prueba de la fe produce paciencia. ¿Alguien dice amén? En las dificultades, en los problemas, ahí es como se sabe, cómo es la fe de la persona. Y nuestro Señor ahí hace pasar nuestra fe por fuego para que salga más fortalecida. Más fortalecida. Para que la próxima lucha estemos más fuertes. Y eso es que nuestro Dios nos está preparando por un propósito. Porque todos los que venimos a Cristo, todos los que somos llamados por Cristo, tenemos un propósito. Tenemos un propósito de su parte. Él nos ha llamado con un propósito. Y ese propósito es para su gloria y su honra. Solamente tenemos que preguntarle en oración al Señor. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? ¿Cómo tú quieres que yo te sirva? Y tenemos que estar dispuestos a servir al Señor como el Señor quiera que nosotros le sirvamos. Porque el Señor no nos va a dar tarea que no podamos resolver, que no podamos servirle, en la que no podamos servirle. Él nos va a preparar. Muy importante también que nosotros tenemos que guardar nuestra salvación con temor y temblor. Porque ya una vez recibimos al Señor, tenemos que guardar la salvación que nuestro Dios nos ha dado. Nuestro Dios nos ha dado una salvación. La salvación se puede perder si la persona se aparta del Señor y empieza pecado sobre pecado. El Espíritu Santo se va de la persona. Se pierde la salvación. Y el nombre de la persona es borrado del libro de la vida. Versículo 11, que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué corona da el Señor? ¿Cuál es la corona de los cristianos? La salvación y la vida eterna. Es la salvación y la vida eterna. Porque el Señor nuestro Dios nos ha llamado a salvación y vida eterna, porque Él vino a buscar lo que estaba perdido. Y Él murió en la cruz para abrir la puerta de la salvación. El Señor no vino a hacernos millonarios. No vino a darnos dones para exhibiciones. No. Él vino para salvarnos a nosotros porque estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Eso es lo que tenemos que guardar. Una vez el Señor nos limpia, nos rescata, nos liberta y nos restaura, nuestra tarea es guardarnos en santidad para Dios. Y esto tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Porque el tiempo aquí en este mundo se va muy rápido, aunque no lo parezca. Y de hecho los tiempos ya se están acortando. Ya se están acortando. Entonces nuestro Dios, iglesia, con esta palabra de hoy nos está diciendo qué le hemos pedido a nuestro Dios. Porque el Señor aquí en esta palabra, en esta porción de la palabra, en
En el versículo 8 dice, yo conozco tus obras, he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti, la cual ninguno puede cerrar, porque aún tienes un poco de fuerza y has guardado tu palabra, mi palabra, y no has negado mi nombre, dice el Señor. ¿Qué le has pedido a Jehová, nuestro Dios? ¿Qué le has pedido? ¿Qué le has pedido? Porque Él, nuestro Dios, lo ha tomado en sus manos, porque nuestro Dios no es sordo. No es sordo porque Él toma en su mano las peticiones de sus hijos. ¿Qué le has pedido a Jehová, tu Dios, nuestro Dios? ¿Qué le has pedido? ¿Qué le hemos pedido? Y tengamos por seguro que eso que tú le has pedido, nuestro Dios te va a responder. Nuestro Dios te va a contestar. Porque nuestro Dios no es sordo, ni es mudo, ni es ciego. Él tiene también manos. Y nuestro Dios nos va a responder. ¿Cuándo? No lo sabemos, pero nos va a responder cuando Él quiera, como Él quiera. Lo puede hacer ahora mismo, hoy mismo. Lo puede estar haciendo ya. Porque nuestro Dios murió por nosotros. Por eso sus oídos están atentos a nuestras plegarias, a nuestras oraciones, a nuestras peticiones, a nuestras necesidades. Así que, mi hermano, mi hermana, hoy es un día muy especial en el que nuestro Dios te está diciendo, ¿qué me has pedido? Yo lo recojo en mi mano, yo lo recibo en mi mano y yo te responderé, yo te voy a responder. Nuestro Dios te va a responder, nuestro Dios nos va a responder. Así que mucho cuidado con lo que se le pida a nuestro Dios, porque la palabra de Dios dice que todo lo que pidamos, Padre, en el nombre de Jesús, que sea de acuerdo a su palabra, conforme a su palabra, Él lo hará. Él lo hará. El Señor lo hará. Hoy nuestro Dios da esta palabra, nos ha dado esta palabra de esperanza, esta palabra de clarificadora, para que tengamos bien claro que Él está atento a sus oídos y está atento sus ojos, su mirada sobre sus hijos y sus hijas, en sus necesidades, en cómo está, en lo que hay en su mente, en su corazón. Y el Señor va a responder. La obra es de nuestro Dios. A nosotros no nos pertenece. Yo estoy aquí y muchos están predicando su palabra, unos ante muchas personas y otros ante 2 o 3 personas, y otros compartiendo la palabra con una hermana de la fe, porque el Señor le llamó. Porque el Señor le llamó. Esos son los que tienen corazón sincero para Dios. Porque si no, no lo estaría haciendo, porque el Señor le llamó. Por eso lo hace. Porque si no, no lo estaría haciendo. Porque es una responsabilidad. Mi hermano, mi hermana, hoy nuestro Dios te pregunta esto, ¿qué le pediste a Jehová tu Dios? Acuérdate de eso. ¿Qué le pediste a Jehová tu Dios? Pues el Señor te va a abrir una puerta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante. El Señor te va a abrir esa puerta. Pero recordemos que también nuestro Señor dice que Él conoce nuestras obras, que conoce nuestros corazones y nuestras mentes, y si guardamos su palabra o no. Recordemos también eso. Hoy nuestro Dios nos da esta palabra. Así que tengamos en mente qué es lo que le hemos pedido, porque el Señor nos va a responder. Amén. Amén. Desde Iglesia Intercesora te bendecimos en el nombre de Jesús.